Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí que ya nos tiene acostumbrados todos los miércoles, todos los viernes a las 23 horas aquí por la pantalla de Canal 10, después de ver, por supuesto, cada uno de los capítulos de esta serie que ya está llegando al final, estamos llegando a fin de año también y se va acercando al final. Hemos visto las 3 temporadas y hemos aprendido tanto con Merlí, nos ha dejado tanto para pensar, sobre vínculos, sobre educación, sobre relación entre padres e hijos, entre docentes y estudiantes, entre docentes y también la comunidad educativa. Es muchísimo lo que tenemos para debatir cada una de estas noches. Y hoy, por supuesto, no va a ser la excepción, con la particularidad de que el filósofo convocado es Hegel, uno de los filósofos más difíciles, en las palabras de nuestros propios especialistas, en tratar. Pero claro, lo hacen de una manera fácil o no. Vamos a ver de qué se trata el debate esta noche. Vamos a hablar de la dialéctica entre el amo y el esclavo, pero vamos a hablar fundamentalmente de la suerte, de la buena suerte, de la mala suerte. ¿Existe? De todo eso vamos a estar hablando y para eso tengo unos invitados de lujo esta noche. Bueno, Hegel, lo decíamos, voy a presentarlo a él, a Federico Guanini, que gracias por sumarte de nuevo, Fede. Licenciado en Filosofía, investigador de CONICET, doctorando en Filosofía también. ¿Hegel es verdad que es uno de los filósofos más difíciles que tenemos? Es uno de los filósofos más difíciles, sí, como anda Sole, pero sin embargo también uno de los filósofos más fundamentales para entender la realidad. Influenció a pensadores como Marx, incluso también a Lacan, digamos. Es un tipo que a la hora de escribir superó incluso la misma filosofía y desbordó otros campos también del conocimiento. ¿Existe la buena y la mala suerte como se plantea en el capítulo? Existe la buena y la mala suerte. La suerte o la fortuna ha sido un concepto con el cual se ha problematizado mucho la filosofía, porque no solamente trata sobre cómo las cosas que suceden a veces ni siquiera le importamos nosotros, sino también el problema de lo que implica ser feliz en un mundo en el cual, o mejor dicho, para el cual muchas veces somos absolutamente indiferentes. Voy a saludar a María Pía Marchese. Ella es psicóloga, es magíster en teoría psicoanalítica lacaniana, digo bien. ¿Cómo estás, Pía? Y además estás coordinando la maestría en psicoanálisis y series y cine. No, en realidad el ciclo de cine y psicoanálisis. Bien, de la Facultad de Psicología. ¿Cómo andás? Sí, ¿Todo bien? Bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por sumarte. Hemos visto un capítulo súper interesante y me hizo pensar que muchas veces escuchamos a gente que dice, a mí todo me sale mal, siempre todo me cuesta el doble. ¿Existe eso o son condiciones que previamente construimos para llegar a eso? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Viste que Merlí dice en un momento, a vos te persigue una concatenación de hechos desafortunados. ¿Existe eso? Creo que las dos cosas, que hay una concatenación de hechos desafortunados para alguien que los vivencia así, subjetivamente, pero que también inconscientemente muchas veces, y ahí tomo lo de Federico, uno hace su propia suerte, ¿no? Sin saberlo, inconscientemente se genera un poco esa concatenación de hechos desafortunados. Entonces, bueno, a veces está bueno interrogar qué posición uno hay para ver cómo influir en ese destino de mala o buena suerte, digamos. Bueno, de eso vamos a estar hablando esta noche. Voy a saludarlo a Emiliano Martínez, él es director del IPEM. Agustín Tosco, bienvenido, Emi. Hola Sole, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ustedes por convocarnos y por el espacio, que la verdad que es súper interesante y bueno, desde todo punto de vista, ¿no? Anoche vimos una de las escenas más románticas o más lindas que tuvo, en mi criterio, el capítulo de anoche es cuando Paul va a la casa de Merlí y empiezan a los librazos puros y a partir de allí empieza a construir el propio Paul, pero también Merlí conocimiento, ¿no? Él lo quiere llevar a pensar, a deducir su propio trabajo de filosofía. ¿Existe en la escuela cordobesa, Emi, condiciones para poder construir conocimiento de la misma manera que Merlí lo hace con Paul? Mira, yo creo que todo proceso de enseñanza y de aprendizaje tiene un poco esto de la dialéctica que se plantea desde esto muy concreto que hace Merlí, que es tirarle literalmente los libros por la cabeza a su estudiante, a Paul. Si bien por ahí no literalmente, pero muchas veces nosotros desde la creatividad, desde el esfuerzo, desde la pasión,
los docentes también de alguna manera interpelamos en este ida y vuelta, en esta dialéctica con nuestros estudiantes, para que se pueda ir generando ese proceso de aprendizaje, porque todo proceso de construcción de conocimiento afecta a las dos partes, en primer lugar, y en segundo lugar implica una ruptura, implica un antes y un después, y eso es un movimiento fuerte que se hace en todas las personas que participan de ese proceso. Entonces nosotros lo veíamos en esa escena como algo ideal, pero vos decís que se puede llevar y que se replica, de hecho, en la escuela nuestra. Sí, con mucho esfuerzo, por supuesto, las condiciones en lo cotidiano son complejas, por la masividad, por el contexto, por un montón de cuestiones, pero la verdad que es cada vez que se da algún tipo de clic, digamos, cuando nosotros podemos ver que hay algún clic en cuanto al proceso que van haciendo nuestros chicos, nuestras chicas en las escuelas, se siente eso que queda reflejado en esa escena y en otras partes del capítulo también, ¿no? Que van pasando estas cosas. Bueno, eso vamos a estar repasando también esta noche aquí. Hacemos la primera pausa aquí en este debate de Merli. Tras la pausa empezamos a recordar los fragmentos más emblemáticos o más significativos de este capítulo. No se vayan. Hegel introduce en la filosofía uno de los conceptos más emblemáticos, que es justamente el de la dialéctica. Bueno, para empezar me gustaría que me cuentes, Fede, en 30 segundos, algo que seguramente te ha costado 5 años de carrera, ¿qué es la dialéctica? La filosofía tiene muchos métodos cuando intenta preguntarse cómo se adquiere el conocimiento. Uno de esos métodos es la dialéctica, que supone un ida y vuelta a la hora de, por ejemplo, dialogar o dar cuenta de la información. Sócrates, por ejemplo, cuando dialogaba para alcanzar la verdad, decía algo, le respondía y en ese ida y vuelta algo terminaba saliendo a la luz. Ahí, como dice Merli, en este caso de la dialéctica hegeliana, es un ida y vuelta, pero no tanto en un diálogo entre persona y persona, sino más bien en un proceso histórico. A medida que el tiempo va pasando, a medida que la historia transcurre, hay ida y vuelta de tesis, de afirmaciones y de respuestas a esas afirmaciones que paulatinamente van dando algo así como la verdad que surge a lo largo del tiempo. ¿Pero existe una tensión todo el tiempo entre un dominante y un dominado? Absolutamente. La relación dialéctica supone que a veces pensamos que el amo domina y el que está abajo no puede más que ser dominado. Sin embargo, la cuestión no es tan vertical, es un ida y vuelta, es una cuestión dialéctica que supone que el amo domina, pero también el amo necesita del reconocimiento de ese que está por debajo. Bien, a partir de esta teoría, a ver, vos me vas a corregir a ver si digo bien, Merli aprovecha para meter, o para empezar, o toda la trama en realidad de la serie empieza, de este capítulo particularmente, para tratar el tema de la buena suerte y de la mala suerte y de cómo algunas cosas tienen que ver con nuestra propia, como decía María Pía, con nuestras propias decisiones y otras no. A Iván particularmente, a uno de estos los personajes más importantes de la serie, le empiezan a pasar un montón de cosas que él dice que tiene mala suerte, que lo persigue desde que nació. ¿Qué es la suerte, Pía? ¿Qué es la suerte? Qué pregunta compleja. Me parece que es lo que uno puede vivenciar como que le impone el destino, ¿no? Y creo que sí, que uno está expuesto a distintas situaciones, contingencias de la vida que pueden ser vivenciadas como suerte, pero que también hay puntos en cómo interpreta uno eso que le pasa y qué hace con eso que le pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no, sería decir, bueno, que el destino, las cosas que nos pasan, determina, o eso histórico determina nuestro destino. Y me parece que, bueno, que también hay que responsabilizarse ahí de las contingencias de la vida y ver qué hacemos con eso, que esa sería la pregunta. ¿Y por qué nos condiciona tanto? Digo, la cuestión así, no sé si esotérica es la palabra, pero esto de decir, bueno, tengo mala suerte, entonces me quedo siempre en ese lugar. ¿Por qué nos condiciona tanto? Porque me parece que nos condicionan las cosas que nos pasan, ¿no? Las cosas, está bien, la interpretación, hay quienes le dan una interpretación más esotérica y quienes no, pero lo que nos pasa en relación a lo que es externo a nosotros nos condiciona totalmente como sujetos. Entonces, a partir de ahí, no podemos no vernos afectados por eso.
Iván, particularmente Iván, anoche, además de este golpe que tiene cuando sale del colectivo, después se le moja el trabajo de filosofía, bueno, tiene una serie de eventos desafortunados y Merlí le dice te persigue, entonces una concatenación de eventos desafortunados. ¿Cómo se hace desde la filosofía para pensar eso y poder romper esa dialéctica? Hay un tipo de razonamiento que se llama la falacia, que consiste en intentar convencer a alguien dando a entender como que ese razonamiento está bien hecho, pero en realidad no lo está. Y una falacia se llama la de causa falsa, es cuando pensamos que todo lo que nos transcurre se debe a algo que sucedió. Así, por ejemplo, me golpeé con el poste como le sucede a Iván y entonces eso trae un conjunto de cosas negativas. Creo que la filosofía lo puede romper preguntándose por la necesidad que tiene el ser humano muchas veces de encontrar respuesta a todo, ¿no? En lugar de pensar que el mundo sigue dando vueltas a pesar de que nosotros estemos o no, necesitamos pensar que somos importantes para el mundo porque nos cuesta mucho aceptar que somos seres muy frágiles, finitos y mortales y necesitamos pensar que si los planetas se mueven de tal o de cual manera o si sucedió tal o cual cosa, ya eso tiene un poder suficiente para influir en nosotros porque a alguien o a algo le interesamos en el mundo. Creo que la filosofía lo puede trabajar cuando uno es capaz de aceptar un poco esa especie de humildad de que tampoco no somos la gran cosa en la existencia. Emi, llevado a la escuela, hay muchos, imagino yo, muchos chicos que dicen, bueno, no, a mí me va mal, tengo mala suerte, siempre me sale todo mal. ¿Cómo se hace también desde la escuela para trabajar ese estigma o esa etiqueta? Bueno, en principio la cuestión del azar o de lo que a uno le parece que es el azar o termina fluyendo con esto del destino y que a uno le parece que las cosas malas le pasan a uno solo y lo persiguen. También nosotros lo que trabajamos mucho en la escuela con nuestros estudiantes es la importancia del contexto, ¿no? De que ellos puedan visualizarse en un contexto, de que las condiciones en las que estamos, los puntos de partida que tenemos también son importantes, que tenemos que tenerlos en cuenta, pero que eso no nos puede llevar a bajar los brazos, digamos, que depende mucho del esfuerzo de cada uno de nosotros, pero también entender que estos son procesos, los procesos de aprendizaje, los procesos de construcción de identidad, de construcción de proyectos personales. Bien, a ese punto quería llegar justamente, sí, a la cuestión de los procesos, que es tan importante y fundamental en la educación y que muchas veces se pierde de vista, y sobre todo en la adolescencia, donde todo tiene que ser tan inmediato, en la niñez y en la adolescencia, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar justamente eso y hacerles entender a los chicos que se trata de un proceso que dura 13 años? No sé cuánto tiempo dura la escolaridad. Son 13 años, ¿no? Sí, en realidad va mucho más allá del tiempo de lo que es la escolaridad. Uno sigue aprendiendo toda la vida y la construcción del proyecto personal no se acaba nunca. Eso es algo que nosotros trabajamos muchísimo, sobre todo en la escuela secundaria, ¿no? Cuando los chicos las chicas ya empiezan a tener más posibilidades de reflexionar sobre este tipo de cosas. Y la verdad que es algo muy difícil, sobre todo en contextos complejos, ¿no? De alta vulnerabilidad. Es algo que requiere de un acompañamiento permanente por parte de nosotros. Es un trabajo que no es solamente enseñar la materia de cada profe, sino que cada profe también tiene que ir en esta dialéctica que requiere un ida y vuelta, también entendiendo a cada uno y a cada una en su propio proceso y en su propio camino en esta construcción del conocimiento que les permita también construir un proyecto de vida. Bien, a la inversa, lo que vimos anoche es que Paul, que se cree que se las sabe todas, y sobre todo en filosofía, Merlí le dice necesitas una dosis de humildad. ¿Qué viste en esa escena, Fede? ¿Paul se inventa su buena suerte? Creo que Paul se compromete un poco con el tema de su proyecto de vida, digamos, pero también Merlí le achaca que se vuelve a veces un poco perezoso, digamos. Y me parece que la idea de Merlí no solamente es reaccionar también porque Paul pone un poco en tensión su lugar de amo dentro de la clase a la hora de empezar a detentar cierto conocimiento, sino también que parecería ser que Merlí le dice no se trata solamente de aprender un concepto, sino se trata de poder interiorizar ese concepto, llevarlo a tu vida. No necesito que me hagas un trabajo de 17 páginas
Uno solo que tenga 3, pero donde se muestre que lo que vos has estudiado, lo has aprendido, lo has hecho parte de tu vida, es un mejor trabajo de filosofía. Es original, digamos. Es original porque da cuenta que la filosofía siempre se vincula con la vida cotidiana y que creo que Merlí constantemente les está explicando y enseñando eso a sus alumnos. ¿Cómo se hace, Pía, para... En este caso lo que yo veo es que Paul está montado en un personaje, ¿no? El personaje del galán, el personaje del ganador, pero en realidad él, puertas adentro de su fuero íntimo, es un chico que sufre mucho por la pérdida, desde la pérdida de su madre en adelante todo le sale mal, digamos. Pero no lo ve así el resto de sus compañeros, su entorno. ¿Él se inventa su propia buena suerte? Yo creo que él monta, como decís vos, un personaje pero como una defensa, ¿no? Porque cuando rascamos un poquito podemos ver que en realidad no tan seguro, no tan arriba del caballo, no tan exitoso. Entonces me parece que lo que hace Merlí un poco es perturbarle esa defensa y hacerlo que confronte con eso que lo angustia. Pero bueno, pero también es un personaje que le permite en cierto punto manejarse, ¿no? Construir una especie de suerte, pero me parece que lo importante de la escena es que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y que eso es lo que le permite la perturbación que le genera Merlí, ir un poquito más allá. Como especialista en psicoanálisis y series y cine, ¿qué ves de cómo se construyó este capítulo en esta dialéctica, digamos? Creo que por un lado está bueno porque muestra eso, ¿no? Cómo se puede perturbar ciertas construcciones, indagar, preguntarse por eso y que un sujeto se pueda responsabilizar sobre lo que hace, sobre sí mismo y sobre cómo construye su propia suerte. Pero también lo muestra, bueno, es una serie, lo tiene que mostrar así, lo muestra un poco muy A, B igual C, digamos. Bueno, no es tan simple encontrarse con eso, no es tan lineal. Bueno, porque tenés este trauma infantil, porque tu mamá no sé qué cosa, entonces hoy no ama. Bueno, no es tan lineal, es un poquito más complejo que eso, pero para hacer una serie y para mostrar el kitsch de la cuestión está muy bien. ¿Vos decís que Paul tiene gancho con los guionistas? Puede ser. De alguna forma. Bueno, una de las escenas más lindas que lo decíamos al comienzo, es cuando justamente Paul va a la casa de Merlí a decirle que, bueno, que él sigue pensando en el trabajo, entonces Merlí empieza a tirarle libros por la cabeza para que él salga de su zona de confort. Iba a empezar por otro lado, pero se me ocurrió preguntarte, Emiliano, si Paul es el alumno ideal. ¿Es el alumno que todos quisieran tener? En parte sí y en parte no, porque también lo cuestiona y lo desafía a Merlí. Justamente en esto de la dialéctica, el verdadero aprendizaje, el verdadero crecimiento se produce cuando las dos partes salen modificadas, cuando no salen igual que como cuando entraron. Y siempre hay un desafío o un riesgo de que en la docencia y en la enseñanza uno trate de imponer sin que realmente se vaya produciendo una ruptura, un aprendizaje real en el otro, ¿no? Pues siempre se habla de la otredad en esto de la dialéctica. Entonces, muy interesante esto porque Paul representa un desafío para Merlí. No es un alumno fácil, no es alguien que no cuestiona, de hecho le completa las cosas en clase, le responde, lo interpela. Y yo creo que en ese sentido es un alumno o un estudiante ideal, que sería, digamos, el que nos permite llegar de alguna manera o nos pone en un lugar de incomodidad y nos empuja hacia el objetivo profundo que tiene la educación, que es la construcción del conocimiento, y que en palabras de esto que se está jugando en este capítulo tendría que ver con la libertad, el saber, el conocimiento, el verdadero conocimiento en términos reales. Eso sería la libertad en términos de la educación. Bien. Paul lo descubre a Merlí, le dice: vos estás queriendo replicar la dialéctica del amo y el esclavo conmigo para que yo pueda, me querés dominar, le dice intelectualmente, para que yo pueda salir de este lugar. ¿Qué significa? Y terminan diciendo, Merlí le termina diciendo, ¿qué es ser libre? Le pregunta al propio Paul, y te lo pregunto yo a vos, Federico, ¿qué es ser libre?
Es una pregunta muy compleja porque siempre la libertad parece ser algo que todos y todas sabemos a qué nos referimos cuando lo decimos, pero cuando tenemos que darle cuenta se nos complica bastante. Libertad en un sentido político tiene que ver, digamos, con las condiciones que a mí me permiten ser libre dentro de una comunidad. Por ejemplo, que sí o sí tienen que existir otros u otras personas. No se puede ser libre solo. Pero también la filosofía se pregunta por la libertad en un sentido metafísico, es decir, ¿puedo ser yo el origen de mis propias decisiones o hay alguien, una divinidad o alguna causa que es en realidad lo que explica por qué elijo lo que elijo? Pero creo que también en algún momento en esa misma escena Merlí y Paul terminan llegando como a la conclusión de que la libertad se juega también mucho en esta palabra deseo que hemos estado insinuando un poco durante el desarrollo del capítulo, y sobre todo una pregunta muy particular que es: la libertad se da cuando el esclavo, en lugar de elegir ser amo, decide ser libre. Pero sin embargo eso parece que es muy complicado, parece que en realidad todos los que somos esclavos, porque en toda relación social siempre se da una relación de dominación, en lugar de buscar la emancipación, lo que solemos buscar es ocupar precisamente el lugar del que domina, en lugar del lugar de aquel que es libre. ¿Pero será porque la emancipación per se no existe? Es muy complicado porque digamos que el goce que se produce en el deseo de estar por encima de alguien es demasiado fuerte, por así decirlo, para dejarlo de lado. Hegel también en alguna parte dice: los seres humanos no quieren tanto cosas como deseos, y no hay nada que le guste más al ser humano que el deseo del otro. Entonces estar en una posición de supremacía o de dominio te otorga un cierto deseo, una cierta relación con las cosas, que es muy complicado de dejarla porque es muy atractiva y genera mucho placer y goce. O sea, lo que vos decís es que un esclavo tiene la posibilidad de ser libre o de ser amo y siempre toma la opción B, digamos, ser amo. No siempre, pero la mayoría de las veces sí, porque es muy complicado el hecho de encontrar una emancipación, porque vivimos en un mundo atravesado por el deseo de los otros y nos gusta que nos deseen. Pero el problema es que también vivimos en una sociedad consumista y de mercado que es muy asimétrica, que es muy verticalista. Entonces es como complicado dar un pasito al costado y en lugar de elegir la libertad colectiva e individual, siempre parece que nos ponemos del lado del que explota, del que domina o en este caso del amo. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué es la libertad para la psicología, Pía? Federico dijo el deseo del otro. Me parece que sí hay un modo, ¿no?, de subvertir esa lógica y de no, porque a veces uno se desprende de un amo e instaura enseguida otro, ¿no? Eso es lo que también suele pasar. Pero me parece que libertad desde el psicoanálisis tiene más bien que ver con esclarecer de qué uno es esclavo, esclarecer también cómo se nos juega la dialéctica en relación al deseo del otro, eso que nos enreda con el otro, siempre se escucha como uno sufre del otro, se enreda con el otro, se enoja con el otro, pelea con el otro. Bueno, despejar eso y responsabilizarse en ese sentido del propio deseo, reconocerlo y hacerse cargo de eso nos permite subvertir y corrernos de esa lógica, que por supuesto no es fácil, como dice Federico, porque por estructura nos metemos en eso. Bueno, pero para eso hace falta analizarse. Hacemos una nueva pausa aquí en este Merlí, el debate. Después de la pausa vamos a estar hablando de sexualidad adolescente. No se vayan, ya volvemos. Bueno, Iván le cambió la suerte, ¿no? Esta cuestión de la dialéctica. Él generó las condiciones, se los pregunto a los dos, ¿él generó las condiciones para que esto fuera así o fue azar puro? Yo creo que fue azar puro y hay un concepto que se comparte que es básicamente: si sos bueno te van a pasar cosas buenas. Y la filosofía no suele decir precisamente eso. El problema de la suerte suele ser la pregunta motivada por personas que precisamente se interrogan por qué las personas que son buenas en el mundo les pasan cosas malas. Creo que en el capítulo muestra como si fuera algo accidental también su buena suerte, ¿no? Y incluso él se sorprende y no puede creer lo que le está pasando, lo muestra un poco así, no lo muestra como actor de eso. Bien, otra de las cuestiones que le pasa a continuación, después de que esta médica sale del hospital, es que lo invita a tener sexo y ella decide incluir una tercera, le propone a él incluir una tercera persona, una amiga de él, y se suman. Bueno, en esta parte del programa voy a saludar a Silvia Aguirre. Ella es psicóloga, especialista en sexología, además doctorando en estudios de género. Bienvenida, Silvia, gracias por sumarte. Un gusto estar con ustedes.
En realidad te convocamos porque nos interesa mucho tratar el tema de la sexualidad adolescente, pero fundamentalmente lo que vimos anoche en el capítulo es que pareciera que el sexo de a tres es tener buena suerte, ¿no? Y eso nos disparó un poco convocarte, invitarte. ¿Es tener buena suerte tener sexo de a tres? ¿Salirse del binario, esta cuestión del sexo de a dos? Es por lo menos una fantasía sumamente frecuente en este sistema patriarcal por parte de los socializados como varones. Esto es seguro, ¿no? Y entonces es visto como, qué suerte que tuviste, que se pudo cumplir la gran fantasía con la que se forman muchísimos varones, que se ve frecuentemente en el porno mainstream, ¿no? Y que se repite cuando se les pregunta a los socializados varones, bueno, ¿cuál es tu fantasía o cuáles serían las fantasías a realizar? Esta es una de las más nombradas, de las más mencionadas. ¿Es una fantasía machista? Yo no lo pondría en esos términos, o de acuerdo a cómo se viera en todo caso, ¿no? Porque llegar a una situación de tres, donde puede haber consentimiento entusiasta realmente, ¿no? De las tres personas, no me parecería de por sí una situación machista. El problema sería en todo caso si alguna de las personas se viera obligada, se viera presionada o sintiera que realmente no es esto lo que quiere estar haciendo, ¿no? Entonces sí, porque ahí estaría operando el sistema para llevar a algo que esa persona realmente no quiere hacer. Bien. Silvia, no sabemos si es una percepción nuestra a lo largo de todos estos programas o es real. Te lo pregunto como especialista. ¿Puede ser que los adolescentes se permitan más explorar en sexualidad puntualmente, explorar no solamente prácticas, sino también, bueno, hoy pruebo con una chica, mañana con un chico y está todo bien, no pasa nada? Puede haber, en términos numéricos, una mayor cantidad de personas que sí hagan algún tipo de práctica que tal vez en otro momento era como menos frecuente. Lo que porque te etiquetaban, ¿no? Porque te etiquetaban. Claro. Pero también en este momento, si alguien decide hacer algo distinto de eso, también recibe una etiqueta, ¿no? Entonces, pensar un poco en el tema de la libertad en esto y realmente del deseo de esa persona y poder llegar a decir, bueno, a esto lo hago porque realmente es lo que quiero, porque realmente lo que estoy buscando es experimentar, es probar, o lo que quiero hacer es, ser asexual, ¿no es cierto? Que también es una de las opciones que algunos chicos y chicas están eligiendo. Sí, entonces, en términos numéricos puede ser que haya más experimentación, que haya más cambios de compañeros, compañeras sexuales, que haya más experimentación fuera de la heterosexualidad. Lo que hay que ver es si eso realmente corresponde a lo que esa persona quiere o si nuevamente hay una presión de ese tejido social que está de alguna manera determinando esta situación. Para que eso ocurra, si tuvieras que caracterizar así brevemente de qué manera viven la sexualidad los y las adolescentes, ¿cómo lo harías? Bueno, yo puedo decir un poco en relación a los contextos de educación en donde me desempeño y el contexto terapéutico, ¿no? Creo que sigue habiendo desconocimiento, creo que sigue habiendo temor, creo que, tenemos una ley de educación sexual integral que todavía no se aplica de la manera
que debería hacerlo, a pesar de que ya tiene muchos años encima, pero de todas maneras todavía no se ha podido implementar absolutamente, o por lo menos en todos los niveles tal cual está previsto. Y me parece que hay una carencia importante en relación a lo que tiene que ver con la enseñanza específica del placer sexual, que es algo que tampoco está contemplado y que muchos chicos y chicas quieren saber realmente. Bueno, pero entonces, ¿cómo es esto? No es solo que quieran saber o no les interesa tanto a veces como prevenir una infección de transmisión sexual, como prevenir un embarazo indeseado, sino también cuáles son esas otras posibilidades en relación al placer. Me parece que sobre esto hay poco y nada, poco espacio para reflexionar, para preguntarse, no para recibir órdenes y decir, bueno, el placer es así, tiene que ser de esta manera, sino para habilitar espacios para que realmente puedan los chicos y las chicas preguntarse qué es lo que quieren, cómo lo quieren, y entender que la sexualidad es una forma de ser muy propia, muy específica, muy singular, y que es este el camino y que es esta la búsqueda, ¿no? Entonces, creo que falta mucho en este sentido. Está con nosotros Emiliano Martínez, él es director del IPEM Agustín Tosco, así que aprovecho también para sumarlo a esta parte de la charla y preguntarte, Emiliano, si coincidís con lo que dice Silvia y por qué cuesta tanto, en todo caso, implementar la ESI. Sí, la verdad que coincido plenamente, más allá de que se ha avanzado muchísimo en términos de lo que es la normativa y en términos de la instalación en la agenda social, ¿no? En la agenda pública de todas estas cuestiones, sigue siendo muy difícil en general, porque seguimos atravesados por la mononorma, seguimos atravesados por el patriarcado. Son cosas que, más allá de las capacitaciones que pueda haber, que existen y que se vienen haciendo, más allá de que la ley de ESI no solamente nos permite, sino que nos obliga a los docentes tratar todas estas cuestiones en el aula, más allá de que en los medios y en diferentes lugares se ha ido ampliando y se ha ido abriendo la posibilidad para hablar, para que surjan, digamos, todas estas cuestiones. Después, en la vida cotidiana, uno ve que en realidad, más allá de que la adolescencia es una etapa de la vida en la que se tratan, digamos, de forzar algunos límites que existen, digamos, que este mundo nos impone. Más allá de eso, vemos que los chicos, las chicas, la verdad que se les sigue haciendo muy, muy complicado poder romper con algunas estructuras que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con cómo nos vinculamos con los demás. La verdad que en esto yo coincido, es algo que vemos permanentemente. De hecho, cuesta romper con esta idea del noviazgo adolescente. Hay muchas capacitaciones, muchos programas que lo siguen planteando en estos términos, cuando ya la cuestión del noviazgo está ampliamente superado, digamos, y en realidad tiene que ver hoy se plantea desde lo más amplio, desde lo vincular, desde el afecto, digamos. Entonces, la verdad que todavía queda mucho camino. Se ha avanzado, sí, se ha avanzado mucho, pero todavía falta muchísimo, porque culturalmente seguimos dados los adultos, pero también los chicos y las chicas siguen, digamos, con esta cuestión que nos cuesta superar, porque hay estructuras que realmente nos va a llevar un tiempo ir rompiendo. Federico, te traigo acá un ratito para brevemente preguntarte si es el patriarcado, en tu criterio, el que no permite que la ESI se implemente plenamente. Y yo creo que sí. Creo que cuando se tiene sexo también se hace política en cierto sentido, porque nos han enseñado a desear de tal manera, comportarnos de tal manera, vivir de tal manera, y hay mucha resistencia precisamente a la libertad. Hay ciertos discursos de poder, de dominación, para ponerlo
en el lenguaje del capítulo, que se siguen resistiendo todavía, porque se ve que hay gente que está muy cómoda en su lugar de amo, que no está dispuesto para nada a resignar ese lugar. Sin ninguna duda, sí. Silvia Aguirre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta parte del programa. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa aquí en Merlí. El debate tras la pausa, las reflexiones finales. Bueno, se subvierten los órdenes finalmente. ¿Qué es lo más importante, María Pía, que te ha dejado este capítulo después de ver esta escena donde vemos que finalmente la dialéctica funciona? Creo que se puede ver cómo una serie puede ser el cuadro de una época, ¿no? Y cómo se puede filtrar los aspectos subjetivos de esa época de la que habla. Y en lo que hablaban hace un ratito, me parece que también se filtraba un poco en esa escena final el empuje también de la época a la satisfacción, a probar todo, a experimentar todo, y cómo Merlí pone en el tapete, bueno, pero ¿qué de cada uno? ¿Qué deseo de cada uno? ¿Qué quiere cada uno? ¿A qué aspira cada uno? Esa pregunta singular que es preciosa. Que finalmente tiene que ver con esto, ¿no? Que es ser libre. Claro. Que él se lo pregunta a Paul en un momento, ¿no? ¿Qué te deja este capítulo, Fede? Yo creo que me deja una palabra que es reconocimiento, con lo cual Hegel plantea, que habla Paul, que habla Merlí. La importancia del reconocimiento en la sociedad en la cual vivimos. Creo que Iván y Tania en algún momento se juntan y dicen, pero no salgo nunca con nadie, nadie me quiere. Es como que se sienten excluidos un poco del reconocimiento del deseo. Y al final de la serie vemos que Iván entra con una sonrisa en el departamento y Merlí dice, bueno, tuvo sexo y demás. La importancia que implica el ser reconocido, y me parece que en una sociedad donde te dice que si no amas de determinada manera, que si no tenés determinado cuerpo, que siempre te va a faltar algo para que te deseen, y me parece que la serie muestra un poco la necesidad que tenemos de hacer sentido del otro deseado, que no significa desearlo, sino hacerlo, digamos, ubicarlo en la capacidad de que se sienta con posibilidad de ser querido y de ser deseado. Me parece que es algo muy potente que nos deja, porque se juega la vida de las personas en su deseo, y sobre todo también se pierde la vida cuando uno se diluye en una sociedad que te dice que si no sos de tal o de cual manera, si no vivís en sus paquetes bien cuadraditos de cómo se tiene que vivir y ser feliz, te excluye absolutamente del deseo. Y en ese sentido, ¿no? También esta cuestión de ser deseado es... me trae a la cabeza también esta dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Sin ningún lugar a duda, sí, sin ningún lugar a duda. De desear siempre la posición de poder. Sí, sin ningún lugar a duda. Es algo que parecería ser de lo cual no nos podemos mover, pero entenderlo en términos dialécticos también complejiza un poco más las cosas, ¿no? Hasta en el amor, en algún momento, creo que dice alguno de los alumnos ahí en las clases, se da esta relación del amo y del esclavo, donde alguien quiere más, alguien quiere menos. ¿Eso también es de Hegel? Son de lecturas de Hegel, que va a ser un filósofo francés, sobre todo Jean-Paul Sartre, que muestra cómo esta relación de dominación también se da en el amor, ¿no? Tenía un profesor que me decía, entre dos personas que respiran, siempre hay una relación de dominio o de poder. Bueno, también vale para el amor en este caso. Bien. Emiliano, reflexión final de este capítulo. No, tal cual, coincido, la verdad, que en lo que se acaba de plantear, en relación a lo que es el amor y en relación a todas las relaciones, ¿no? que tenemos cotidianamente como personas. En la educación, en el afecto, bueno, en la educación se juega mucho del afecto y del amor, ¿no? Y siempre está este riesgo de pretender imponer al otro lo que nosotros queremos, en esto del deseo. Y cuando nosotros vamos construyendo y dejamos lugar para que el otro efectivamente pueda expresar su deseo y construir su propio deseo, ahí es cuando nos aproximamos a esa libertad tan anhelada, ¿no? Cuando alguien puede aprender, cuando alguien conoce algo nuevo, construye su propio conocimiento y puede expresar su deseo, yo creo que ahí es cuando efectivamente hay una dialéctica que nos lleva al crecimiento a todas las partes que formamos parte, valga la redundancia, de esta sociedad y de estas relaciones que permanentemente estamos teniendo de manera cotidiana. Bueno, capítulo sumamente filosófico el de hoy, el de esta noche. Muchísimas gracias a los tres por haberse sumado, por haber sido parte de este debate, por ayudarnos a pensar también todo lo que nos ha dejado este capítulo. Yo los saludo especialmente a los tres. Gracias por habernos acompañado. Chao.